Continuamos con la información y el análisis. Para nadie es un secreto que muchas de las extorsiones que se han girado vienen directamente de las cárceles y en el marco precisamente de reducir el delito de la extorsión que proviene en gran medida de estos lugares de privación de libertad, las autoridades de gobernación y el sistema penitenciario sostuvieron una reunión con representantes de telefonías y la Superintendencia de Telecomunicaciones. En esta reunión se coordinó un trabajo en conjunto para establecer y ampliar de manera efectiva bloqueadores de señal celular en las diversas cárceles del país. Se tiene previsto que en una semana se dé a conocer la respuesta al plan que fue presentado. Por su parte, el analista también destacan que los bloqueadores de señal celular son una herramienta de gran ayuda para combatir el delito de extorsión, que ha ido sin duda permeando en diversos sectores hasta alcanzar niveles insospechados. Esto es lo que indican analistas en seguridad. Y hoy vamos a analizar precisamente también este tema, Julio, cómo se puede mejorar, porque se han colocado bloqueadores de señal, pero también hay puntos donde obviamente todavía ingresa la misma y bueno, las extorsiones se siguen registrando dentro de las cárceles. Definitivamente que sí, Sandy. La primera pregunta que hay por hacerse en este momento es: ¿siguen funcionando los bloqueadores de señal celular, sí o no? ¿Por qué? Porque te digo, la primera vez que estos empezaron a funcionar fue en el año 2009. De hecho, ¿y por qué lo sé? Bueno, porque era el director en ese momento, tu servidor del sistema penitenciario. Nunca antes los habían puesto a funcionar. Pero del 2009 a esta parte han pasado 11 años. Entonces, número uno, ya están obsoletos seguramente. ¿En qué condiciones están? ¿Qué mantenimiento se le ha dado? Y cómo están calibrados, es decir, qué potencia tienen. Y si todavía funcionan, ¿tendrán la capacidad para esta tecnología que utilizamos ahora, 3G, 4G y todo ello? Pues evidentemente no, ¿no? Porque las extorsiones siguen saliendo de las cárceles. Efectivamente, Julio. Y también cuando hemos visto que se hacen algunas requisas, se han encontrado incluso módem de internet. Así es. Y obviamente las investigaciones que se desarrollan en el tema de las extorsiones, se ha dado a conocer que muchas vienen o son ordenadas precisamente desde las cárceles. Entonces hay buena comunicación. Y es un poco contradictorio, Julio, porque por ejemplo, cuando uno va a las cárceles o en cercanías de las mismas, no tenemos señal. Pero adentro es donde mejor hay. Es que esta es una situación tremenda. Mira, ¿sabes lo que hicimos en aquel momento? Llevamos a un grupo de comunicadores sociales de todos los medios y para que probaran realmente la efectividad o no del bloqueo de señal celular. Pero aquí hay una cosa tremenda. En aquel momento también los mismos vecinos de los alrededores de las cárceles, que eran 11 en aquel momento con bloqueadores de señal celular, se quejaron porque no podíamos bloquear solo la cárcel, sino que bloqueaba todo alrededor. Entonces, imagínate tú. Hay unos datos que te quiero compartir a ti y a los televidentes, porque esto es importante para el contexto. A ver, miren, pasa lo siguiente, estimados televidentes. De todos he sabido que la extorsión es uno de los delitos que más miedo y que más daño causa a la población guatemalteca. Algo inverosímil, Sandy, es el hecho de que gran cantidad del delito de extorsión, como tú bien lo dijiste, tiene su origen dentro de las cárceles guatemaltecas, donde no se ha logrado controlar este fenómeno criminal. Si bien es cierto, los bloqueadores de señal celular son solo una parte de la solución, más efectivo sería el hecho de que objetos ilícitos, como los propios celulares, no entren a las cárceles. Pero aún esa solo parte de la solución, te digo hasta qué punto funciona. En aquel momento, repito, 11 años atrás, monitoreados por la Embajada Americana, el delito de extorsión, después de 2 meses de bloqueadores de señal celular, había disminuido en un 62%. O sea, esa parte se puede trabajar también en la parte de la corrupción, que es la que permite que los celulares entren, y se tiene que trabajar en la tercera parte, que es no solo con el personal penitenciario, sino que también el tema de la infraestructura penitenciaria que existe, que no permite un control verdadero. Entonces, allí ya pudiéramos tener una situación integral. Lo que yo veo de positivo ahora en esta reunión con el ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, con el viceministro de Seguridad, Henry Reyes, y el director del sistema penitenciario, es que aparte de ellos está la Superintendencia de Telecomunicaciones y son las compañías de telefonía celular las que han presentado una propuesta. Quiere decir que se ve que existe una voluntad. Y si es que si hay voluntad, se puede hacer, porque sin tanto cuento Nayib Bukele lo logró hacer en El Salvador, ¿verdad?
Pero ¿cómo podemos evitar, Julio, que existan esos puntos ciegos, si le queremos poner un nombre, donde hay ciertos lugares donde la señal sí entra? Porque sabemos que echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Sabes qué es lo que logramos detectar en aquel momento? Por ejemplo, en una cárcel tan grande como es el preventivo de hombres de la zona 18, se ubicaron 5 bloqueadores de señal celular para rodear la cárcel. Sin embargo, a pesar de que está bastante bien cubierta esa situación, siempre van a haber pequeños puntos ciegos. Hay 13 sectores en esa cárcel y en aquel momento, pues imagínate, la cantidad de privados de libertad no era tanta como ahora, que son como 6,000. Sin embargo, estos, como no tienen mayor cosa que hacer, que venían, empezaban punto por punto, casi que de centímetro a centímetro, hasta donde en algún determinado momento lograban encontrar un hueco, en un vacío, precisamente en el bloqueo de señal celular, y de ahí es donde salían. Número 1 de los problemas. Número 2 de los problemas, el hecho de que por ley y por cuestión de las condiciones mínimas que da Naciones Unidas para el tratamiento de los privados de libertad, pueden tener teléfono, el teléfono monedero, que es el que hay que controlar. Todos los sectores lo tienen. Esos teléfonos tienen que estar monitoreados, tienen que estar escuchados, tienen que estar bien controlados por las autoridades policiales, penitenciarias, del Ministerio Público, a efecto de evitar que, pues si no entran los celulares, de ahí estén sacando las extorsiones, que seguramente también los utilizan para ello. Definitivamente, Julio. Sin duda, este es un tema de mucho debate y que se ha hecho por años, Julio. Pero ¿por qué no se logra entonces establecer precisamente esas mejoras y fortalecimientos al tema de la seguridad en este punto específico? Interesante pregunta, y me gustaría, para apoyarme en la respuesta, ver unos datos, si me lo permites, con la producción acá de TN23. A ver, efectivamente, largo ha sido, como tú lo dijiste, Sandy, el debate por años entre las compañías de telefonía celular y el Ministerio de Gobernación para lograr controlar este fenómeno criminal. Actualmente se está tratando de llegar, y esto hay que verlo positivamente, ¿verdad?, a los consensos entre ambas partes, a efecto de hacer todos los esfuerzos posibles para prevenir la extorsión desde las cárceles. Por eso vemos esto con bastante esperanza y amerita la pena este análisis. La esperanza también de todos los guatemaltecos, al final de cuentas, es que en esta ocasión, primero sí se logren esos consensos, Sandy, para implementar medidas que disminuyan y que prevengan el delito de extorsión. No importa cómo, no importa quiénes sean los actores y no importa de qué manera se haga, con bloqueadores, sin bloqueadores, conteniendo el tema de la corrupción, que ya no entra en los celulares. Lo importante es que la extorsión pare, y pare desde el lugar que más las genera, que son las cárceles, porque hoy por hoy el control de las cárceles, en lugar de tenerlo el propio sistema penitenciario, los tienen los privados de libertad. Así que aquí en este momento hay que aplaudir esta acción que están haciendo las autoridades de gobernación, porque es una acción necesaria. Que llegue a un buen final y a un buen término, esa ya es otra parte, ¿verdad? Efectivamente, así que vamos a estar a la espera también que se den mayores detalles y que se presente el plan también por parte de las telefonías para ver cómo se podría lograr entonces este objetivo de poder finalmente bloquear totalmente al final los centros penitenciarios. Vamos a la pausa, Julio, pero al regresar hablaremos acerca del transporte, pero el transporte extraurbano, ¿te parece? Sí, vamos a hablar de eso, pero de algo que quizás no le vaya a gustar a usted, porque ya es un hecho que va a aumentar el costo al transporte extraurbano. ¿Quiere saber cómo, por qué, cuándo y cuál es el análisis que tenemos junto a usted? Claro que lo haremos, pero al regresar recuerde que nosotros somos A la Medida.